Mira, parece como un chicle. ¡Wow! Estira, estira. Madre mía. Hay ancianos japoneses que mueren anualmente por comer mochi. ¡Japón con jamón! Mucha gente quería que hiciéramos una receta, entonces hoy vamos a enseñar a preparar una receta mochi pizza. ¿Qué haces, Ernesto? Yo llevo aquí ya media hora esperándote, vamos. ¿Todo listo? Sí. ¿Todo listo? Vamos a comprar los ingredientes. ¡Allá vamos! Vamos. Ya hemos llegado de comprar los ingredientes. Nosotros vamos a hacer mochi pizza con queso, cebolla, pimiento, aceitunas, salchichas, maíz, ketchup y por supuesto lo más importante, mochi. ¿Realmente puedes poner los ingredientes que quieras? Bueno, que quieras, no, algo que sea coherente, ¿no? No vas a poner en una pizza melocotón en almíbar. Pero sí, piña puede poner. Me encanta la pizza de bacon y piña. No puede ser, Yuko. ¿Tú sabes qué es lo que se dice? No te fíes de la gente que le pone piña a la pizza. Para hacer mochi pizza vamos a utilizar un cuchillo y una sartén. Entiendo que os extrañéis por no utilizar horno para hacer una pizza. Normalmente se utiliza un horno o un microondas en su defecto, pero en este caso vamos a utilizar una sartén para que la pizza salga redonda. Y aparte, como vamos a utilizar agua, no veo muy factible eso de meter agua en un horno. Cortamos los ingredientes para el tamaño de la mochi pizza que tenemos pensado hacer. No es lo mismo cortar una cantidad de ingredientes para una mochi pizza de un diámetro de 15 centímetros a hacer una mochi pizza, yo que sé, de 1 metro. Todo va a depender de vuestro gusto y del hambre que tengáis. Primero es mejor cortar y preparar los ingredientes, porque si primero prepara mochi se pone duro. Antes de preparar mochi es mejor tener los ingredientes hechos. Echamos un poco de aceite de oliva en la sartén para freír los ingredientes. Si los freímos tiene un buen sabor. Cuando veamos que están sabrositos los echamos al plato. Una vez ya terminados los ingredientes y retirados, pasamos a hacer la base. Y recordad, el mochi no es un ingrediente, sino que la base la vamos a hacer con el mismo mochi. El mochi se puede encontrar en cualquier tipo de tienda de alimentación asiática y normalmente lo venden así, en paquetitos como este, que vienen en taquitos. Pero el mochi es un poco gordo, como la varilla de Ernesto. Se tarda mucho para hacerlo. Entonces vamos a cortarlo por la mitad para que se derrite antes. Pero ¿cómo vamos a hacer una pizza que es redonda con un mochi que es cuadrado? Pues fácil, primero necesitamos una sartén y vamos poniendo los mochi hasta llegar al tamaño deseado que tenemos pensado. Por supuesto, antes de poner el mochi tienes que echar aceite de oliva. Después echamos un poquito de agua. Pero poca, no tanto. Ponemos el fuego y esperamos simplemente a que el agua se evapore. Pero ojo, tened cuidado, tenéis que ir comprobando a medida que se va evaporando que los mochi, las piezas de mochi, estas piezas de mochi, se vayan pegando las unas a las otras. Y dándole con los palillos o con cualquier... ¿Con cualquier qué? Mano. Con la mano, con una cuchara de madera mismamente, para hacerle la forma redonda que se vaya adaptando a la sartén. Si puedes, dale la vuelta. Sí, está bien. ¿Todo bien? Sí, no se ve redondos. Bueno, tiene una forma un tanto tetraédrica, me la acabo de inventar. Vale, y ahora que ya tenemos la base más o menos terminada, quitamos el fuego y antes de echar los ingredientes tenemos que cubrirla un poquito por encima con ketchup, en nuestro caso, o puede ser tomate frito o sirope de fresa. Sirope de fresa, no. Chup. Ahora sí echamos los ingredientes. Nosotros hemos comprado también dos tipos de queso, uno que es el queso en lonchas de toda la vida y otro es el queso rallado, también de toda la vida. Por supuesto, el queso rallado lo ponemos arriba, mientras que el queso en loncha lo podemos poner si queremos optar por ponerlo justo encima de la capa de ketchup. Así queda, pero hay que calentarlo otra vez para que se derrita el queso.
que habéis llegado hasta aquí, tenemos también una mini receta muy fácil de hacer. Por si acaso os ha sobrado algunos ingredientes, aunque sea un poquito, podéis hacer unas mini pizzas de este tamaño, perfectas para fiestas, para cumpleaños. Esto es piel para hacer gyoza y echamos igual. La piel de gyoza, al igual que el mochi, se puede conseguir en cualquier tienda de alimentación asiática y además está bastante barata, por lo que creo que os puede salir una receta japonesa. Esto no tiene nada que ver con recetas japonesas ni nada, no sé qué estamos haciendo, Dios mío, pero es un puntazo poder enseñar a vuestros amigos una pizza así de pequeñita. Aquí sí necesita el horno. Procurad ponerle papel de plato debajo para que no se queden pegadas. No tengo ni idea de cuántos minutos tengo que poner. Ya ne 10分にしてみる? ¡Guau! Menuda pintaza. Al final sí que ha salido redonda, ¿no? Sí. Mira, parece como un chicle. ¡Guau! Estira, estira. Madre mía. Y fijaos en el currazo que se ha dado Yuko. Esto lo ha hecho con unos moldes para recortar el jamón York. Aquí un poco diferente. Osos. ¿Cuántas cabezas de oso? Muchísimas gracias. De nada. Vamos a hacer un brindis por nuestra primera videoreceta. Yuko, buen trabajo. Gracias. Kanpai. Kanpai, eres increíble. No. Mucho ojito con el mochi, porque antes Yuko ha dicho que parece un chicle, y es verdad, parece un chicle, aunque cuanto más duro se pone, menos se estira. Pero hay ancianos japoneses que mueren anualmente por comer mochi. O sea, no es por comer mochi pizza, sino por comer sopa con mochi, que al estar siempre en la sopa está muy pastoso, se estira muchísimo, y a los ancianos, al no tener ya fuerza en los músculos, al tragar, muchos de ellos no pasan de aquí y mueren por asfixia. El aspirador salva la vida. Cuando se traga, aspirador pone ahí y... ¿En serio? Sí. ¿Dónde está? ¿Oishii? Muy bueno. Y es que a mí con la cebolla y el queso fundido me gana. O sea, es que me puede esto. ¡Buah! Lo que pasa es que para disfrutar bien el mochi os la tenéis que comer recién sacada del horno. Está muy caliente. Ay, ay. No te mueras. Pero aunque esté caliente, es cuando más se estira, es como más divertido comérsela. Pero ojo, cuidado, al tragarla. Mastica bien. Aquí están las mini pizzas. Sí, chiquitita. Esto de aquí es... quema, Como he dicho antes, es la piel, o sea, es la masa que rodea a un gyoza. Y esto tiene una pinta de estar súper bueno, Kawaii, ne. Comemos. Chicos, recordad que soy Nekojita, esto está hirviendo. Parece. Pero quema un montón. Crujiente. Muy rico, chicos, pero la dejamos un momento aquí aparcada. Si conocéis alguna receta facilita, que sea japonesa o, bueno, que no sea japonesa, algo así fusión, ¿no? Como lo que hemos hecho nosotros hoy de pizza y mochi, dejadlo en los comentarios. Si os ha gustado la receta, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Vaya chopa accidentado. Vaya chopa accidentado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!